omnipresente, omnisciente y omnipotente. O sea, al momento que por medio del Evangelio y de voluntad de Dios, usted es engendrado en Cristo, y como en Cristo está toda la plenitud de Dios, toda la herencia genética de Dios, usted automáticamente participa. Por ejemplo, Alondra, cuando nació de nuestro hermano David y nuestra hermana Marta, participa de la naturaleza de ellos. Igual nosotros, cuando somos engendrados en Dios, en Cristo, participamos de la naturaleza divina de Dios. Y de algo que quiero que aprendamos es de la naturaleza omnipotente de Dios. No voy a entrar en lo demás, solo de la naturaleza omnipotente de Dios. ¿Dice amén? Amén. Ay, Señor, esto que sí me cuesta. Ok, la palabra omnipotente tiene dos partes. Una es omni, que significa siempre lleno de. ¿Qué significa la palabra omni? Siempre lleno de. Siempre lleno de. Y la palabra potente significa poder en reserva. Entonces, la palabra omnipotente conjunta se llama siempre llena del poder de reserva. O sea que a Dios nunca se le va a acabar el poder. ¿Dice amén? Porque Dios es omnipotente. Siempre está lleno de poder de reserva para todas tus necesidades, para todo lo que tú quieras, para todo lo que tú necesitas. Tú tienes un Dios omnipotente que tienes que participar de la naturaleza divina de Él mismo. Miren qué poderoso es ser hijo de Dios. Qué poderoso es lo que Dios hizo al momento que por su voluntad y que por medio de su palabra dijo: yo te voy a engendrar en mi camino, yo te voy a engendrar en mi hijo. Dice amén. Amén. Entonces, cuando Dios te engendró, hermano, te hizo participar de esa naturaleza, de la naturaleza omnipotente. ¿Qué significa? Siempre lleno de poder de reserva. ¿Dice amén? Ok. De ahí se deriva la palabra potencia. Dígale a su hermano: potencia. De la palabra omnipotente sale la palabra potencia. Y la palabra potencia significa es una cantidad de energía o fuerza que se tiene almacenada en un cuerpo, de la cual se puede disponer. Esa es la palabra potencia. Diga conmigo: yo tengo un potencial que Dios me ha dado. Quizás no lo has descubierto, pero esta noche el propósito de esa enseñanza es que descubras el potencial que dice la Biblia que Dios te ha dado. El potencial del cual, dice la Biblia, podemos participar de Dios. Hay un potencial en el ser humano, en los hijos de Dios, que tenemos que aprender a usarlo y a sacarlo. Y cuando aprendimos a usar ese poder, hermano, no encontramos límites, no hay topes que nos detengan. Muchas veces nos quejamos de las cosas que no tenemos y sufrimos porque deseamos alcanzarlas muchas veces y no hallamos cómo. Y el propósito de esta predicación esta noche es que tú saques ese potencial que Dios te ha dado y que Dios dice que puedes participar y echar mano de él. ¿Dice amén? Amén. Ok, ahí lo voy a llevar. Algunas cosas que nos van a ayudar a sacar ese potencial de nuestras vidas. En Génesis 1:28, vaya conmigo, ahí está en la pantalla, Génesis 1:28. Ok, vamos a ver por lo menos unos 5 pasos o 5 cosas que nos van a ayudar a sacar ese potencial. La primera está en Génesis 1:28. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. O sea, fructifica y multiplícate. ¿Hasta cuándo? Hasta llenar la tierra. Escuche eso. La primera cosa que yo quiero enseñarle para que usted aprenda a sacar su potencial: cuando Dios te ordene hacer algo, créalo. Para que nosotros podamos sacar nuestro potencial, tenemos que creer. Yo no sé si alguna vez a Dios le ha hablado a cualquiera de ustedes, pero yo creo que sí.
Yo no sé cuántas veces o si más de alguna vez Dios te ha ordenado algo en lo personal que tú hagas. Amén. Cuando Dios te pida hacer algo, tú tienes que creerlo. Miren lo que Dios le dice. Ok, preparó todo bien bonito, ¿verdad? Y luego creó a Adán y creó a Eva. Y en algún momento Dios se acerca a ellos para bendecirlos y les dice: ahora fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Dios, que les estaba diciendo, les estaba ordenando que hicieran algo, que fructificaran y llenaran la tierra. O sea, cuando Dios te dice que hagas algo, ¿sabe por qué? Porque Dios sabe que tú tienes el potencial para hacerlo. ¿Sabe lo que llegó? Dios llegó a sacarle ese potencial a Adán y a Eva y decirle: cuando yo los crié con ese propósito y he puesto en ustedes un potencial capaz de llenar la tierra. En pocas palabras le dice Dios a Adán y Eva: yo los he creado con el propósito de levantar una generación santa que me ame en la tierra. Y en ustedes está ese potencial para lograrlo. O sea, Dios no te va a pedir que hagas algo si Él no mirase que tienes la capacidad de hacerlo. Cuando Dios te pide hacer algo, usted créalo. Si Dios te dice: tú puedes hacer esto, es porque Él sabe que te ha dado ese potencial para hacerlo. Dios, nunca diga: yo no puedo. Porque entonces se estará negando a sí mismo y nunca va a dejar fluir ese potencial que está en usted. Dice amén. Por ejemplo, miren, algunos otros ejemplos. En Jueces 6:14, miren lo que dice ahí. Jueces 6:14, ahí está en pantalla. Dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. No te envío yo. ¿A quién le está hablando ahí? A Gedeón. ¿En qué momento Dios le habla a Gedeón? En un momento de crisis. Dice la Biblia que ellos estaban escondiendo el trigo, habitaban en cuevas y tenían temor de sus enemigos. Y en ese momento el ángel de Jehová viene, que es Cristo mismo, se le aparece y mira a Gedeón y le dice, mirándole, Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza. ¿Qué le está diciendo Gedeón? Tú tienes el potencial en ti para poder sobreponerte de esta crisis que estás pasando. Ve con esas tus fuerzas. Si eres capaz de sacar el potencial que está en ti, vas a poder librar a toda tu nación de tus enemigos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Gedeón? Estaba trabajando para esconderse. Estaba usando sus fuerzas para huirle al problema. Pero Dios le dijo: estás mal, Gedeón. Esa fuerza que tú estás empleando para huir del problema, con esa fuerza, con ese potencial que Dios te ha dado, tú puedes hacerle frente a tu enemigo y librar tu vida de esta crisis, de estos problemas, y librar a toda tu nación. Yo te he dado ese potencial que está en ti. ¿Qué es lo que miró Dios en Gedeón? Su potencial. ¿Qué es lo que miró? Su capacidad, su fuerza. Cuando Dios te ordene que hagas algo, créelo. Gedeón tuvo que creerle a Dios. Tuvo que creerle que Él... Mire qué tremendo. Escuche eso. Ellos clamaron a Dios para que los libertara de la crisis que estaban causándole sus enemigos. Y Dios, en respuesta a sus clamores, ¿sabe lo que le hizo? Le sacó el potencial. Dice la Biblia que a causa de sus enemigos los hijos de Madián clamaron a Dios: Señor, sálvanos, Señor, líbranos. Y Dios respondió. Pero mire que de la manera tan rara en que responde Dios. Dijo: yo los voy a librar. ¿Y saben cómo los voy a librar? Enseñándoles a usar el potencial que ustedes mismos tienen. Entonces muchas de las respuestas a las crisis que pasamos están en nosotros mismos ya. Muchos de los problemas que te acongojan, que te atemorizan, están en ti. Tienes que sacar ese potencial. Hay temores que no te dejan avanzar. Hay temores que no te dejan prosperar. ¿Y qué tienes que hacer? Sacar tu potencial y luchar contra ese temor en el nombre de Jesús y vencerlo. En
Y en este tiempo Dios va a sacar el potencial para superar toda crisis. Es aquí donde esos talentos tienen que brillar. O sea, está pasando una crisis, pero hay personas que tienen potenciales grandes, hermanos, para levantar una empresa, para levantar un negocio, para levantar un restaurante, para ampliarse y abrirse brecha en sus propios trabajos. Tienen el potencial para hacerlo y sobreponerse a la crisis, porque Dios nos ha hecho participar de su naturaleza divina y somos hijos de Dios con un potencial dentro de nosotros. ¿Y qué pasa si no usamos ese potencial?